En el mundo de la psicología, el peor monstruo es creado por otro, en un entorno lleno de miedo y daño psicológico. Crecen alimentándose día tras día, haciéndose fuertes, planteando una lucha interna. Con el tiempo, el monstruo devora todo por dentro. Generalmente los peores monstruos pasan de un contenedor a otro donde se incuban, día a día hasta que el contenedor pierde su nombre. Ahora es un monstruo. Todo comienza en una Alemania moderna con secuelas de la posguerra aún dividida, que trata de olvidar el crudo pasado. Por otro lado, es un país próspero que siempre se levanta, atrayendo a extranjeros amantes de las ciencias, arte, cultura e ilustración. Precisamente un talentoso neurocirujano japonés llega a Düsseldorf con sueños de triunfo. En principio se torna en un drama casi telenovelesco, donde el Dr. Tedma tiene que probarse entre lo moral y lo políticamente correcto, y sin querer termina despertando algo en él, y a su vez a un monstruo que debió permanecer dormido. Mientras la policía persigue aquello que Tedma despertó en sí mismo, Tedma persigue a aquel monstruo que él desató y que solo él puede ver. A partir de ese punto hay un gran cambio en la historia, que se pinta en cierto sentido de vivencias, de viajes y aventuras por un fugitivo. El valor emocional es muy envolvente. A esto se le suma que por el camino emergen personajes robustos en cuanto a la estructura de sus personalidades, con complejos en función de sus propias historias de vida, junto a antecedentes en común que por razones de la genialidad se terminan integrando como parte de la trama principal. Cada personaje aparece y desaparece proporcionando nuevos giros, armando un rompecabezas, manteniendo la intriga a niveles adictivos. En algún momento parece una historia de nazis, pero como es habitual, sus giros inesperados nos llevan tras el rastro de Johann. Johann está recorriendo sus pasos buscando el origen y a su vez al primer monstruo, su otra mitad, un plan que tiene fecha de inicio y caducidad, escogiendo a los personajes y papeles que se interpretarán en la historia, que Tedma, sin ser del todo consciente, tiene un protagónico escrito por Johann. Mientras Tedma persigue a Johann, la policía persigue a Tedma. Todo se sumerge y nos sumerge en un entramado profundo, intrigante, emocionante, donde sus giros, personajes y antecedentes nos llevan desde conspiraciones hasta planteamientos policíaco-detectivescos, tornándose más adelante en una trama de suspenso existencial, con emociones profundas en función de la intriga pura, planeada por una mente brillante, casi como un juego macabro de cacería de monstruos, donde todos persiguen a uno en particular. Precisamente este polimorfismo de la historia hace muy difícil clasificarla. El concepto era tan sólido que lo mantuvieron inmutable, siendo probablemente la mejor adaptación del manga que se haya hecho. Hay un punto interesante: esta animación presenta a los personajes a medida que transcurre la historia, y es en función de estas historias se estructuran las personalidades de los personajes. Si la trama principal tiene un giro, las personalidades y los personajes también, haciéndolo regresar en cualquier punto de la línea temporal, poniéndole un toque particular al desarrollo del concepto en general. Hablando de este concepto, lo más cercano que se ha llegado a retomar en algunas tendencias es incluir personajes elaborados en el desarrollo, aumentando la trama principal. Tenemos al estilo de Snatch, que posteriormente fue sobreexplotado por Rock'n'Rolla. En anime también hubo tendencia, con series como Bacano, y posteriormente la sobreexplotaron con Durarararararara. Pero aún así, tanto en el cine como en la animación no llegan al nivel de Monster. Cuando alguien pregunta por mejores animes, generalmente no aparece Monster, y es porque es difícil relacionar a Monster con anime, ya que es una serie netamente realista. La estética, temática anime y técnicas de animación japonesas son casi nulas. Monster puede ser incluso comparable con grandes entramados de suspenso psicológico, como joyas desde Hitchcock hasta trasfondos estructurados como de los hermanos Wachowski, incluso con grandes referentes literarios. Al final Monster no podría superar su trama, era obvio. Entonces el autor decide dejarlo abierto a cualquier interpretación. Johann no está, o acaso es el monstruo el que se ha ido. Sea cual sea la razón de esta jugada y de este final, precisamente este final, el final de Monster, es de lo más apropiado para esta serie.